Muy bien, ¿listos? Como los niños, ¿no? Se ha estado aprendiendo los lugares, las regiones de los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Más o menos. Recuerde, mi idea no es hacer un exégesis de estos versículos. Yo sé que gran parte de los viajes misioneros de Pablo, usted ya los conoce. Yo estoy, pero casi segurote. Es más, estoy seguro que usted conoce a Timoteo, ¿verdad? Estoy seguro que usted conoce a Lucas. Ha escuchado hablar de Silas. ¿Sí? De Aquila y Priscila, ¿cierto? Bueno, todo esto va surgiendo en los viajes misioneros de Pablo. Y los viajes misioneros de Pablo empiezan a recorrer ciertas regiones y empieza a haber una iglesia aquí, una iglesia allá, otra iglesia por allá, en donde Pablo va recorriendo estos lugares y se van formando iglesias, se van formando iglesias, se van formando iglesias. Estas iglesias, a su vez, comparten el evangelio, se va haciendo cada vez más extensa la gente que va a ser salva y se van agregando a las iglesias, se van formando las iglesias, y eso es lo precioso de los viajes misioneros de Pablo. Porque usted usted tiene su Biblia, cartas mencionadas a la iglesia de ¿quién? Corinto se forma en el segundo viaje misionero de Pablo. Gálatas, Filipos, Tesalónica, Éfeso, todas estas cartas de los romanos, todas estas cartas, mi hermano, es porque en un tiempo alguien se dio la tarea de ir, predicar el evangelio en esa región y se formaron las iglesias ahí, ¿cierto? Entonces, eso es lo precioso de los viajes misioneros de Pablo. Entonces, la vez pasada, recordamos un poquito acerca del primer viaje misionero de Pablo, ¿se acuerdan? ¿Me puede decir algunas ciudades por las cuales Pablo recorrió? Pablo y Bernabé recorrieron. Salieron de Antioquía de Siria. Llegaron a la isla de Chipre, Salamina, Pafos, y luego se fueron a Panfilia, llegaron allá a Perge, y alguien que iba con ellos dijo, no, esto está difícil, y mejor se regresó. ¿Quién era ese alguien? Juan Marcos. Ok, muy bien. Y luego llegaron allá por Listra, Iconio, Derbe, y de ahí en el segundo viaje misionero, lo vimos la última vez, alguien nace de ahí, alguien sale de ahí. ¿Quién es ese alguien? Iconio, Derbe, Listra. Timoteo sale de estas ciudades de Listra, para ser exactos, y empieza en el segundo viaje misionero a acompañar a Pablo, que ya iba con Silas, no con Bernabé. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Ok, vamos a recordar un poquito. ¿Recuerdan que era Bernabé y Pablo? Tuvieron un detalle porque Bernabé quiso tomar a Juan Marcos, Pablo no quiso. Entonces, ahí está Juan Marcos, les dice Pablo que no, gracias, y Pablo agarra a un personaje que se llamaba Silas, que habían ido al concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿En qué había consistido el concilio de Jerusalén? El problema era que había judíos en Antioquía que estaban diciendo que el evangelio no era necesario para ser salvos. Tenían que también circuncidarse y guardar la ley, ¿cierto? Esto a Pablo le brincó. Fueron Pablo y Bernabé hasta Jerusalén a checar este tema con los apóstoles, con la iglesia principal allá, y quedaron en un común acuerdo en que no se les iba a molestar a los gentiles con este asunto de la ley, pero solamente iban a guardar 4 cosas. ¿Alguien se acuerda de esas 4 cosas? No participar de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de la fornicación,
no comer de los animales que eran ahogados o de los animales que no eran desangrados. ¿Se acuerdan? Ok, esto hicieron una carta, mandaron a Silas y a Judas junto con Pablo y Bernabé, regresan a Antioquía, les dan la carta, les leen la carta, todo muy hermoso, ok, estamos de acuerdo. Judas, bueno, más bien, sí, Judas se regresa, Silas se queda y empieza el segundo viaje misionero. Entonces Pablo toma a Silas. No le voy a mostrar los pasajes, nada más las imágenes, ¿sí? A Silas y empieza en el segundo viaje misionero. ¿Cuál era la idea principal del segundo viaje misionero? Confirmar a los hermanos que estaban del primer viaje misionero que habían hecho. El asunto era confirmar a estos hermanos y confirmar las iglesias, porque ya se estaban formando iglesias. Ya había iglesias formadas. ¿Ok? Entonces, Pablo y Silas recorren de Antioquía, van por ahí a Iconio, Listra y Derbe, pero les comentaba que pasan por Tarso, aunque la Biblia no lo dice, muchos eruditos lo dicen comúnmente porque se paraban a abastecerse, agua, comida, descansar y todo este tipo de cosas. Entonces van a Listra, Iconio y Derbe, allí encuentran a ese personaje tan conocido que es Timoteo, ¿sí? Timoteo se les une al equipo, entonces ya los tres mosqueteros van hasta... Bueno, les puse esto para que entendieran las regiones. ¿Se acuerdan las regiones? Capadocia, Galacia, Bitinia y Ponto, Misia, Asia, Frigia, Panfilia. Entonces ellos pasaron de aquí, dice que pasaron Galacia y dice que el Espíritu no les permitió pasar a Asia. Llegaron a Misia, quisieron ir a Bitinia y tampoco se los permitió el Espíritu Santo. Entonces dice que llegaron hasta... ¿Se acuerdan qué pueblo era aquí? Troas. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Entonces fueron hasta Troas. Y ahí en Troas alguien se les une. ¿Quién? Lucas. ¿Se acuerdan que les comenté que Lucas empieza a narrar la carta de los hechos diciendo iban, estaban, hacían, pero llega un punto, en este punto en Troas, en donde empieza a decir, y fuimos, o sea, Lucas ya se cuenta con ellos, ¿sí? Entonces, empieza Lucas, este viaje misionero también, y se les une y ahora son un cuarteto, no son los tres mosqueteros, sino un cuarteto, ¿ok? ¿Se acuerdan? Va, de Troas, ¿se acuerdan que Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, ven a Macedonia, vas a ayudarnos, ¿sí? Ahí es donde Lucas dice, y entendimos que esto era parte del Señor y fuimos a Macedonia. ¿Se acuerdan? Ok, entonces van a Macedonia y llegan a la ciudad más prominente de Macedonia, que era Filipos. Filipos, ¿sí? Ahí, Filipos era una colonia de los romanos. No había una sinagoga, no había sinagoga. Recuerda que lo primero que hacía Pablo al llegar a una ciudad era ir a las sinagogas que se reunían los sábados, ¿sí? Llegaba los sábados, les compartía que Jesús era el Mesías que tanto esperaban, el que estaba puesto en la ley, el que todo el Antiguo Testamento hablaba de alguien, ese Mesías, ese por el que ellos estaban esperando era Jesús, ¿sí? Y por esta razón, muchos se convertían, pero también Pablo se ganaba muchos enemigos. ¿Se acuerdan de eso? Ok, en Filipos no había sinagoga. Por lo tanto, dijimos que los judíos se reunían afuera de la ciudad, cerca de un río, ¿sí? Entonces, ya no iban a la sinagoga porque no había, sino que iban a ese río, y en ese río se encuentran a alguien. ¿Quién era? Lidia, ¿sí? ¿Ya se acordaron de Lidia? Lidia era esa mujer que dijo, si ustedes juzgan que yo he sido bueno, que yo he sido buena, perdón, y que amo al Señor, entonces vengan a mi casa. Y dijimos que muy seguramente la iglesia que estaba en Filipos estaba en casa ¿de quién? De Lidia. ¿Por qué lo dijimos? ¿Se acuerdan por qué? El versículo 40 del capítulo 16 dice, entonces, saliendo de la cárcel, ahí acuérdense que Filipos era donde encarcelaron a Pablo, ¿sí? ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? ¿Se acuerdan? Entonces hay un gran terremoto
las puertas se abren, los hinchos y los cepos que tenían en los pies y las manos quedan abiertos. Entonces, el carcelero de Filipos, que era el que los estaba cuidando, dijo, me voy a matar, porque estos ya se escaparon. ¿Y qué iban a hacer con él? ¿Le iban a matar, a torturar o no sé qué? Entonces agarró una espada y se iba a matar cuando Pablo le dijo, no te mates, aquí estamos. Entonces agarra una antorcha, basta con Pablo, muy seguramente Silas y Pablo no solamente estaban cantando, que es lo que la palabra de Dios dice, que estaban cantando himnos ahí dentro de la cárcel, muy seguramente también estaban compartiendo el evangelio. Porque lo primero que hace el carcelero de Filipos es decirle, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan? Entonces, la palabra de Dios dice que él se convierte. Pablo le da esa promesa preciosa que les comentaba, esa promesa exclusiva para el carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan cuál fue esa promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les comentaba, muchos hacen suya esa promesa. Y dicen, yo me convertí y el Señor me ha prometido que mi casa, o sea, mi familia también va a ser salvo. No, esa promesa era exclusiva para el carcelero de Filipos, porque la palabra de Dios dice que los tomó, los sacó de la cárcel, les limpió las heridas porque los habían azotado, los llevó a su casa, Pablo les comparte el evangelio a todos y todos se convierten, todos se bautizan y se cumple esa promesa, ¿sí? Entonces los regresa a la cárcel, ¿se acuerdan? Y los gobernantes le dijeron, oye, le mandan decir al carcelero, ya sácalos, ya, que se vayan. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Oye, disculpe, pero soy romano. Nosotros somos romanos. Allá me juzgaron sin tener pruebas. Y ahora sí nada más sal y vete. No, que vengan ellos y me digan aquí que me vaya y que me pidan perdón. Yo no sé si eso dice la Biblia, pero total. La palabra de Dios dice que vinieron ellos, se disculparon y dejaron salir a Pablo. ¿Sí? Y dice este pasaje, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, dice, y habiendo visto a los hermanos, otras versiones dice, y saludaron a los que se congregaban ahí. Entonces, Lidia puso su casa para que los que se estaban convirtiendo ahí en Filipos se congregaran ahí. Entonces, cuando vemos la carta a los filipenses, estaba enviada ahí, a la casa de Lidia. ¿Sí se fijan lo hermoso que es la escritura? Porque sabemos, ¿no? Conocemos que hay una carta a los filipenses. Conocemos que hubo una señora que se convirtió al evangelio, que hacía telas color púrpura, ¿sí? Y que se las vendía nada más, la compraban la gente de alta alcurnia, de mucho dinero, muy importante en los pueblos. Pero saber que ella dijo, mi casa que sea usada para honra y aquí que se congregue el pueblo. ¿Sí? Y hasta ahí nos quedamos, según yo recuerdo. ¿Sí? ¿Se acuerda o no? Ok, seguimos. Faltan 10 para la 1. A la 1:30 termino. Y si no termino, hágame señas. Y si puedo terminar antes, mejor. Ok, entonces Hechos 17 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿llegaron a dónde? A Tesalónica. Déjenme abro la presentación aquí. Aquí conmigo. Aquí está. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Y quién no conoce la carta a los tesalonicenses? Miren, hago una pausa aquí para decirle algo precioso de los tesalonicenses. Cuando usted lee las cartas de Pablo, casi todas traen algo que Pablo les tiene que reclamar. Algo que Pablo les tiene que decir. Tengan cuidado con esto. Ustedes deben hacer esto. Los corintios, ¿se acuerdan? Éfeso, incluso ahí en la iglesia de Éfeso podemos ver en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Has dejado tu primer amor, ¿se acuerdan? Pero cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, hermano, esta cosa cambia. ¿Ha leído la carta a los tesalonicenses? Está agradecido Pablo. Está agradecido por lo que ha habido allí en Tesalónica, por lo que se formó, por el amor que tienen, por cómo han compartido el evangelio. Y vea, así es como se forma la iglesia de Tesalónica. Dice, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí
Lucas hace el comentario de que había una sinagoga de los judíos porque anteriormente en Filipos no la había, ¿sí? Entonces, como aquí sí había, entonces Pablo va a decir que sí hay. Entonces pasan de Filipos a Tesalónica y ahí hay dos puntos que pasaron por aquí, ¿no? Que la palabra de Dios nada más dice que pasaron. No sabemos si se quedaron, no sabemos si predicaron el evangelio ahí, no lo sé, la palabra no lo dice, nada más dice que pasaron y llegaron a Tesalónica. Entonces, lo importante es Tesalónica y empieza diciendo así. Y Pablo, Hechos capítulo 17, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, o sea Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Recuerde, siempre pongo en otro color, subrayo o hago notar los detalles que a mí me parecen importantes. ¿Usted por qué cree que a mí me pareció importante que asaltaron la casa de Jasón? Ok, vamos a seguir leyendo y ahorita me dice por qué. Procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, fíjense, hasta aquí. Llega, está en la sinagoga de los judíos, peleando con ellos, con las escrituras, diciéndole que todo lo que habían creído, lo que estaba escrito en la ley, era sombra y figura de lo que iba a ser Cristo. Y Cristo que había venido, que había muerto, que había resucitado. ¿Sí? Entonces le dice, el que yo les anuncio es Cristo. Y dice que muchos judíos piadosos, griegos de renombre, mujeres de renombre, se convirtieron al evangelio. Pero hubo judíos que no lo hicieron. Y estos judíos empezaron a armar una revuelta, para agarrar a Pablo y enjuiciarlos. Dice la palabra de Dios que fueron a la casa de Jasón y trataron de sacarlos de ahí. Entonces dice, pero no hallándolos, o sea, no encontraron a Pablo y a Silas en la casa de Jasón. Dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Entonces, ahora sí, ¿qué le dice esto de la casa de Jasón? Que la iglesia en Tesalónica se estaba reuniendo en la casa de Jasón. ¿Ya vio lo precioso? Cuando entonces usted dice, la iglesia que está reunida ahí en Tesalónica, muy seguramente estaba reunido en la casa de Jasón. Porque dice la palabra de Dios que fueron a sacarlos de ahí. No encontraron a Pablo y a Silas, pero sí encontraron a muchos hermanos que estaban reunidos ahí. A todos los sacaron y los llevaron ante el concilio. ¿Sí? Entonces dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Dice, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, ese Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, la palabra de Dios dice que los llevaron ante las autoridades y quisieron hacer algo con ellos. No sé si encarcelarlos, no sé si azotarlos, pero lo que quisieron fue seguramente callarlos. ¿Sí? Pero dice que no pudieron. Entonces, pagaron una fianza los hermanos Jasón y los hermanos y los dejaron ir. ¿Sí? Esto sucedió ahí en Tesalónica. Ojo, lo importante aquí es que mientras Pablo discutía con los judíos y les explicaba que lo que lo pasaba en la ley, en el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, todo apuntaba a Cristo. Y Cristo ya había venido, había muerto en la cruz y había resucitado. Y ese que ellos esperaban, el Mesías, era Jesús. Eso es lo que Pablo les compartía y les compartía y les compartía. Dice, por 3 sábados estuvo haciendo eso. ¿Sí? Entonces dice, uno antes dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿a dónde? A Berea. Dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Sí? Como normalmente lo hacía Pablo. ¿Cierto? Entonces, en Tesalónica se hizo esa revuelta, los llevaron ante las autoridades,
nada más pagó una fianza y Jasón porque no encontraron ni a Silas ni a Pablo. Entonces, los hermanos se regresan, pero de noche allá Pablo y a Silas los sacan de la ciudad y los mandan a Berea, ¿sí? Berea era un pueblito que estaba un poquito más abajo, ¿sí? Pero la palabra de Dios ahorita va a leer, bueno, agarraron a Pablo y a Silas, ¿sí? Dice que Pablo y Silas los agarraron y los mandaron a Berea. Por eso es que los dos muñequitos nada más se movieron y acá se quedó. ¿Quién y quién? Lucas y Silas. Ahorita vamos a ver que después ya nombra a los dos. Muy seguramente después ellos se fueron. ¿Sí? Ok. Entonces, dice así, estando en Berea. Hermano, la iglesia de Berea es una iglesia que a mí me encanta cómo se formó. Porque, miren, vamos a leer. El versículo 11 del capítulo 17. Y estos, o sea, la gente que estaba en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Sí? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, a ver, Pablo, ¿qué nos quieres compartir? Y escucharon, y escucharon, y escucharon. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso significa, mis hermanos, que escucharon lo que Pablo decía, fueron a las escrituras, lo confirmaron, o sea, dijeron, sí, Pablo tiene razón, aquí está esto. Decía que esto a Jesús le pasó. Decía que iba a hacer esto, sí, Jesús le pasó. Decía que iban a hacer en Belén, sí, nació allá. Que iba a ser crucificado, sí, fue crucificado. Que iba a ser todo, concordaba, todo concordaba, todo concordaba. Y dijeron, Pablo, tú tienes razón. Tú tienes razón. Y entonces se convirtieron al evangelio. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros somos así? ¿Cuántas veces usted escucha una predicación, una enseñanza, y usted va y la confirma en las escrituras? Ojalá y lo haga. ¿Sabe por qué? Porque yo me he topado gente con la que he debatido en algunos temas bíblicos y lo único que dicen es que yo he escuchado a mi pastor decir esto. Y yo le digo, ok, ese es el punto de vista de tu pastor. ¿Cuál es tu punto de vista? No, yo digo que es eso. Lo que mi pastor dice, eso es lo que yo digo que él dice porque confío en él. No, mi hermano, usted no confía en nadie en lo que se pare aquí. Usted confía en las escrituras. Las escrituras son la verdad. No yo, a mí no me crea. Yo no moriría por usted, se lo prometo. Se lo aseguro. No moriría yo por usted. Yo soy carnal como usted. Yo me equivoco como usted. Yo tengo por montones de errores y me puedo equivocar. Me puedo equivocar en las escrituras. Y me acordé tan rápido cuando la primera vez que yo me paré a predicar aquí, hermanos, la primera vez que yo me paré a predicar aquí, fue porque nos dieron unos estudios acerca de cómo estudiar la Biblia. Entonces estábamos hablando de los estudios biográficos, ¿ya? Está el estudio exegético y hay unos estudios quién sabe qué, y hay un montón de formas de estudiar la Biblia. Pero hay una forma que son los estudios biográficos, que a mí en lo personal me fascinan los estudios biográficos. Entonces, preparamos una predicación, era Rubén Camacho el que estaba enseñándonos eso, me acuerdo. Rubén Camacho, si usted lo conoce, este misionero. Entonces, él nos pidió que hiciéramos un estudio biográfico para ver si habíamos aprendido lo que él enseñó. Entonces yo dije, bueno, pues ¿de quién? Ahí en mi casa, ¿de quién me pongo a estudiar? Pues dije, bueno, de Felipe. Y me acuerdo que agarré todas las referencias de Felipe y las expuse aquí. Pero resulta que en esa ocasión no me tocó predicarla, sino que me pidieron predicar. Y como yo tenía el estudio de Felipe, pues yo vine y me paré aquí y hablé de Felipe. Pero resulta que hay un Felipe apóstol. Resulta que hay un Felipe que es evangelista. Resulta que hay otro Felipe y yo estaba pensando que era uno solo. Entonces, cuando yo termino, alguien se me acerca y me dice, hermano, ese Felipe del que estás hablando son 3 Felipes distintos. ¿Sí te habías dado cuenta? Y yo, no. ¿Sabe por qué? Porque no me puse a estudiar. No me puse a estudiar correcto las escrituras. ¿Qué lo pasó ahí? Bueno, ahorita se acabó la pila. Ok, entonces, lo correcto, mi hermano, es que usted vaya a las escrituras y usted confirme las escrituras.
Porque eso es lo importante. Y que quizás usted puede decir, oh, pero no se estudia las escrituras. Hoy tenemos tantas herramientas preciosas para poder estudiar las escrituras, que créame, se le va a hacer muy fácil hacerlo. Muy fácil hacerlo. Yo trato siempre de utilizar un montón de comentarios bíblicos. Y esos comentarios bíblicos trato siempre de respaldarlos con algunas predicaciones de unos pastores y trato de buscar ahí en internet. Entonces, cuando concuerdan todos, yo digo, esto es correcto. Y luego, de 10 que busco, uno no concuerda, quiere decir que los otros 9 tienen razón. Entonces, el asunto es que usted vaya a las escrituras como los hermanos de Berea. Porque los hermanos de Berea llegaron, les compartieron algo y lo que dijeron es, déjame lo checo, Pablo, ahorita hablamos. ¿Sí? Fueron, confirmaron las escrituras y dijeron, sí, tienes razón. Y era un pueblo más noble que el de Tesalónica, porque en Tesalónica se convirtieron algunos, pero hubo otros que su celo de la ley, su celo del evangelio, eso no le permitía ver lo que estaba ahí en el evangelio, ¿sí? En las escrituras. Entonces, ahí está. Dice, bueno, déjenme que arranque. ¿Ok? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Entonces dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, dice, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Entonces, estaban en Berea, les llegó el chisme allá a Tesalónica y dijeron, allá también andan haciendo sus cosas, vénganse, vamos. Y fueron hasta Berea y también hicieron lo mismo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice, bueno, dejen que, ¿sí? Es que ya no me jaló se sale ahí. Ok, ahí está. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Dice, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan que de Tesalónica a Berea habían ido Silas y Pablo nada más? Muy seguramente despuesito, entonces también bajaron Timoteo y Lucas. ¿Ok? Ahora, ya están en Berea los 4, ¿sí? El cuarteto. Al momento de que los tesalonicenses también vinieron a hacer la turba a Berea, mandan a Pablo y a Silas a que fuesen hacia el mar, ¿sí? Y Timoteo y Silas se quedaron ahí. ¿En dónde ahí? En Berea, ¿ok? Entonces, Pablo y Lucas se van hacia el mar, y ahorita vamos a ver hacia dónde se fueron, y Timoteo y Silas se quedaron en Berea, perdón. Pablo y Lucas, ¿sí está correcto o yo estoy mal? Que a mí se bolas yo. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces, muy seguramente Lucas iba con Pablo. Los eruditos dicen que Lucas iba con Pablo porque muchas cosas las narra muy como de primera mano, ¿sí? Como si él fuese ahí. Entonces dice, atrás. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, o sea, los que lo habían llevado hacia el mar, dice, llevaron a Atenas, a Pablo, perdón, lo llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, llevan a Pablo a Atenas y luego les dice a los que lo llevaron, díganle a Silas y a Timoteo que me alcancen en Atenas. ¿Sí? Entonces de ahí se van para Atenas. ¿Alguien recuerda algo de Atenas? Así rapidote, ¿no? Muy conocido. Al Dios no conocido. ¿Se acuerdan esa parte? Bueno, dice así. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mi hermano, ellos eran griegos. Sí, a los griegos, de ahí sale todo, de ahí, griega es la cuna de la filosofía. ¿Sí sabe usted? La palabra de Dios dice que los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales. Pero los griegos buscan sabiduría. De ahí sale la filosofía, de ahí son que el Platón, que el Sócrates, que el Sóstenes y todos estos tipos que terminan en eso.
Bueno, estos son filósofos que les gustaba lo nuevo, ¿sí me entienden? Entonces Pablo le podía que había mucha idolatría ahí en Atenas. Había demasiada idolatría. Dice, así que discutían en las sinagogas, o sea, también había una sinagoga en Atenas, ahí había judíos que se reunían, Pablo llega con ellos y dice que discutía con ellos. Dice, con los judíos y piadosos, ¿sí? O sea, aquellos que habían creído en las escrituras, pero que no eran judíos, ¿sí? Dice, y en la plaza, no solamente en las sinagogas, también en la plaza, cada día con los que ahí se juntaban, con los que, dice, con los que concurrían. Y aquí sucedieron dos detalles importantes. Los filósofos llevan a Pablo en el Areópago y discurso de Pablo en el Areópago. Miren, cuando estaba ahí Pablo en las plazas, se le amontonaron unos griegos y le dijeron, ¿qué es esto de qué habla este señor? Porque habla de una resucitación y de una resurrección y este tipo de cosas. Esto está interesante. Y dice que ahí se le juntaron dos grupos en especial. ¿Alguien se acuerda de estos dos grupos de filósofos? Los epicúreos y los estoicos. ¿Alguien sabe qué onda con esos sujetos? ¿No? Bueno, yo tampoco, pero aquí lo puse. Aquí se lo voy a decir. Miren, déjenme le digo lo que encontré sobre estos señores. Los estoicos, esta gente seguía las enseñanzas de un hombre llamado Zenón, quien además de enseñar que uno debe controlarse a sí mismo, decía que toda persona puede saber lo que es bueno y lo que es malo sin la ayuda de nadie. Esto incluye a Dios. Eso es lo que creían estas personas. Los otros, dice, los epicúreos, esta gente seguía las enseñanzas de un hombre llamado Epicurio. Dice que pensaban que lo más importante en la vida era ser feliz. Esa era su filosofía. Entonces, estas personas llevaron a Pablo al Areópago y le dijeron, a ver, esto está interesante, Pablo, porque es algo nuevo, es algo que nunca habíamos escuchado. Habíamos escuchado de la diosa esta, del dios aquel, pero nunca habíamos escuchado de un Jesús que murió en una cruz y luego el Padre lo resucitó. ¿Qué es eso? Vente, vamos al Areópago. ¿Alguien sabe qué es el Areópago? El Areópago era un lugar especial donde se juntaban los gobernantes del pueblo y ahí hablaban, platicaban, filosofaban de las cosas pues más importantes para ellos, ¿cierto? Sabiduría y todo este tipo de cosas que trae la filosofía. Ahí llevaron a Pablo y le dijeron, a ver, Pablo, háblanos de esto porque esto está interesante. Yo me imagino y me hago una película en mi cabeza como siempre de que lo llevaron ahí y estas personas que lo llevaron hablaron con los que estaban ahí, ¿no? Porque eran personas muy importantes, eran los gobernantes del pueblo. Dijeron, oigan, este sujeto aquí, Pablo, trae una enseñanza nueva que nunca hemos escuchado y está interesantísima y queremos que ustedes la escuchen. Entonces, Pablo les da un discurso precioso y les dice, varones atenienses, escúchenme todos. Y yo me imagino ahí que todos callaron silencio. Todos callaron silencio. Guardaron silencio. Todos guardaron silencio y les dijo, he visto que ustedes son idólatras a más no poder. Tienen altares por allá de un dios, altares por allá de otro dios, tienen altares por todo el pueblo. Incluso tienen un altar a un dios no conocido y le honran. Bueno, ¿saben qué? Yo vengo a hablarles de ese dios no conocido. Ese Dios no conocido es el Dios que creó todas las cosas, el mundo, la vida. Es el que tiene el poder para permanecer nosotros vivos. Nos da el aire, nos da todo. Ese Dios no habita en templos hechos de mano. Ese Dios, mi hermano, es el más grande Dios habido y por haber, les dice Pablo. Y luego Pablo les cita a un profeta de ellos. Dice, ya lo dijo un profeta de ustedes. De él somos linaje todos, somos hijos de este Dios. Dice Pablo, y si somos hijos de este Dios, si somos linaje de él, entonces no hay nadie que pueda hacer una estatua de él porque nadie le conoce, nadie le ha visto jamás. Por lo tanto, no hay pintura, no hay estatua, no hay nada que pueda representarle a él. Y luego les dice, y Dios ya perdonó este pecado a los antiguos y les pasó por alto este pecado. Les pasó por alto este pecado.
Y mi hermano les dice, y Dios, ese Dios al que les estoy hablando, ha preparado un día en el que todos, absolutamente, vamos a ser juzgados. Todos. ¿Y sabes qué? Mi hermano, perdón, ya se me está trabando la voz. ¿Sabes qué? Ya ha puesto a alguien que también nos juzgue. Y juzgue con justicia. ¿Ese alguien quién era? Jesús. Él es el juez y Dios. ¿Cierto? Y Él es el que nos va a juzgar. Entonces, Él les dice, ese Jesús, al quien yo les hablo, Dios hizo que muriera en una cruz por ustedes. Murió en una cruz. Fue enterrado en una tumba. Fue puesto en una tumba. Y dice la palabra de Dios, y resucitó. Lo confirmó. Confirmó lo grande que es Él, resucitándole de la muerte. Y yo me imagino que diciendo esto, mi hermano, todos dijeron, ¿qué estás diciendo, Pablo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Que alguien puede morir y resucitar? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dicen, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de otra vez. Ya te oiremos decir, ya oiremos estas enseñanzas en alguna otra ocasión. No, Pablo, no. Pero ese discurso, mi hermano, tan precioso, también retumbó en la cabeza de muchos otros. No solamente en algunos. Porque dice la palabra de Dios, y así Pablo salió de en medio de ellos, se fue. Pero dice, mas algunos creyeron, ¿sí? Juntándose con él, entre los cuales estaba y nombra algunos personajes. Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces, el mensaje de Pablo había hecho mella en la cabeza de algunos otros. Había algunos que no creían, como en las sinagogas, ¿se acuerdan? En las sinagogas había gente que creía y gente que no creía. Y aquí, ya no con los judíos, que muy seguramente también había, pero con los griegos más importantes de todo Atenas, de más importantes de todo el pueblo, algunos se burlaron, pero hubo otros que creyeron. Y ahí está en Atenas Pablo, ¿sí? La palabra de Dios dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue. ¿Y quién no conoce la iglesia de los Corintios? Usted tiene 2 cartas preciosas escritas a los Corintios, ¿sí o no? Y usted sabe lo que fueron los Corintios. Y así es como nace la iglesia de los Corintios. Entonces, están Lucas y Pablo en Atenas. Recuerden que los que habían llevado a Pablo y Lucas en Atenas les habían dicho, dile a Timoteo y a Silas que nos alcancen en Atenas. Por lo tanto, ellos van a Corintio. Bueno, y ahorita en Corinto los agregan. Dice, y halló un judío llamado Aquila. ¿Quién no conoce a Priscila y Aquila aquí? Natural del Ponto. ¿Se acuerdan de la región del Ponto dónde era? ¿Sí? Arriba, a un ladito de Galacia, por ahí por arriba, era Bitinia y el Ponto. ¿Se acuerdan? De allá era él, pero resulta que algo había pasado porque él no estaba allá. Era original de allá, pero había estado en Roma. Entonces dice, recién venido ¿de dónde? De Italia, con Priscila, su mujer. ¿Sí? Dice, por cuanto Claudio, Lucas tiene ese detalle, siempre da detalles, Lucas, para que nos dejó ese detalle para que después nosotros viéramos que pudiéramos confirmarlo con la historia secular. Entonces, cuando Claudio, si usted busca al emperador Claudio y cómo echó, usted lo va a encontrar. ¿Sí? Entonces, cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces, Priscila y Aquila estaban en Roma, eran natural de Ponto, habían nacido en Ponto, pero estaban en Roma viviendo, pero Claudio echó a todos los judíos de Roma y entre esos que echó venían Priscila y Aquila, ¿sí? Entonces dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Dice, pues el oficio de ellos era hacer, ¿en qué era experto Pablo? En hacer carpas, tiendas, ¿no? Que eran comunes en aquel entonces, los viajeros y todo este tipo de cosas, porque viajaban a caballo, viajaban a pie. Entonces era común que cuando iban a descansar, levantaban sus tiendas y todo esto, ¿no? Entonces era muy común esto.
Entonces, la palabra de Dios dice, y discutían ¿dónde? En las sinagogas. Siempre Pablo llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era buscar las sinagogas, ¿sí? Entonces dice, todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Dice la palabra de Dios, ya vamos a terminar, no se desesperen. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, ¿dónde estaban Silas y Timoteo originalmente? ¿Dónde se habían quedado? En Berea. Acuérdese, en Berea. Y entonces aquí nos dice, cuando vinieron a Macedonia, perdón, de Macedonia, porque Berea era parte de Macedonia, Corinto y Atenas eran parte de Acaya, ¿sí? Eran las regiones, acuérdense, regiones y ciudades. Es como, le he puesto el ejemplo de la laguna, ¿no? La laguna es la región, las ciudades, Torreón, Gómez, Lerdo, Matamoros, Chávez, pongan las ciudades que usted quiera. Entonces, la región de Macedonia, o sea, allá en la ciudad de Bitinia, estaban Silas y Timoteo. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el mensaje que ya conocemos. Todo apuntaba a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Todo, mi hermano. Todo. ¿Sí? Pablo eso les decía. Entonces, el Mesías que ellos estaban esperando era ¿quién? Cristo. Y eso era lo que discutía Pablo en la sinagoga. Dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Esta parte es importante. Y ahorita, fíjese que lo puse en otro color, como siempre, ¿no? Los detalles. Lo voy a leer de nuevo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, Pablo dice que estuvo con ellos todos los sábados, todos los sábados, todos los sábados, discutiendo con ellos que Jesús era el Cristo, que todas las escrituras apuntaban a Cristo, que todo lo que decía ya, el templo, el sacrificio del cordero, la roca, el pan, el agua, todo, absolutamente todo apuntaba a Cristo. Pero Cristo ya había venido, Cristo había muerto en la cruz y Cristo había resucitado. Todo lo que ellos creían estaba puesto en Cristo, pero ellos no lo creían. Y oponiéndose, y no solo oponiéndose, blasfemando. Entonces Pablo se cansa y les dice, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza propia, perdón. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. He escuchado decir a algunas personas, algunos estudiosos, que a partir de aquí, Pablo ya no llegó más a las sinagogas, sino que llegó a las iglesias. Pero créeme que dudo esta parte, realmente, porque este pasaje en especial también lo hizo allá creo que lo hizo en una de las, no sé si en Antioquía de Pisidia o en una de las 3 ciudades de Licaonia, Listra, Derbe e Iconio, una de esas. Entonces, era normal que Pablo llegara a las sinagogas, pero como estos se oponían y no querían entender, entonces Pablo les dice, no es mi culpa si ustedes se pierden, porque yo ya les expliqué lo que tenía que explicarles. Como ustedes no entendieron, entonces, ¿saben qué? Me voy a los que no son judíos. Y Pablo se va con los judíos, perdón, con los gentiles y les empieza a predicar el evangelio. ¿Cómo estaban los gentiles? Contentos. Contentos. Entonces, los alcanzan allá en Corinto, ¿sí? Silas y Timoteo y también encuentran ahí a Priscila y Aquila. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. Entonces dice aquí que en Hechos 18 que hubo un personaje que se llamaba Justo y se convierte al evangelio, ¿sí? Después dice que Crispo, el principal de la sinagoga, también se convierte junto con su familia. Dice que muchos de los corintios eran convertidos y bautizados. Y dice, judíos aprenden a Pablo y lo llevan ante Galión. Esta historia sucedió todo en Corinto, mi hermano. Había un montón de judíos que no querían a Pablo por todo lo que estaba diciendo, porque le estaba dando en el mero corazón de ellos que era la ley. Pablo les decía, no, ya no es necesario. No, ahora está la gracia. Ahora es Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Y esto, mi hermano, les puede mucho a los judíos que tenían arraigada la ley en sus corazones. Entonces, me quedan 10 minutos.
aprenden a Pablo y lo llevan ante el procónsul, el gobernador de esa región, de Acaya. Lo llevan ahí y el Galión, que era el procónsul, el gobernador, les dice, a ver, si esta cosa no es un robo, no es un crimen, no es un delito, entonces quiere decir que son cosas de ustedes, como siempre. Cosas de la ley, de la religión. Eso a mí no me interesa, les dice Galión. Y los saca de ahí del concilio. Y después agarran a otro personaje y lo golpean para ver qué dice. Un personaje también principal de la sinagoga. Y lo golpean también para ver qué dice. Y Galión dice que no le importa. Sóstenes, es correcto. Ese personaje. Entonces, de ahí, dice la palabra de Dios, más Pablo, habiendo detenido aún muchos días ahí, dice la palabra de Dios que en Corinto estuvo como por 1 año y medio. Después de eso dice, habiéndose detenido todavía muchos días ahí predicando el evangelio, dice, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Hasta aquí empieza diciendo, ya Pablo iba a ir a Siria. Siria, ¿por qué Siria? Porque ahí estaba su iglesia, acuérdense, en Antioquía de Siria. Entonces lo que está diciendo Pablo es, yo ya me voy a Antioquía, ya. ¿Sí? Pero recuerde que para llegar a Antioquía de Siria era necesario llegar a ciertos lugares porque era común abastecerse de agua, de alimentos, de víveres, de un montón de cosas. Entonces la palabra de Dios sí, dice que tomó a Priscila y Aquila, dice, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, o sea, llegaron al puerto. Cencrea es el puerto de Corinto. Llegaron al puerto ahí y ahí se rapa la cabeza. Dice, porque tenía hecho voto. ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Es el voto del nazareo, ¿sí? Si usted va a Números capítulo 6 en el Antiguo Testamento, usted va a entender lo que era el nazareato. El nazareato era es como ahora el ayuno. ¿Ha escuchado usted acerca del ayuno? Que se ponen en ayuno ciertos días y luego después entregan el ayuno. Bueno, esto es algo muy parecido. El nazareato era apartarse para el Señor un tiempo, ¿sí? Y en ese tiempo, no podían cortarse el cabello, no podían beber vino, no podían comer de ciertos frutos y todo eso lo tenían que guardar. Cuando terminaban su tiempo, se rapaban la cabeza y aparte tenían que hacer una ofrenda en el templo. ¿Sí? Entonces, Pablo termina su nazareato, termina su voto, se rapa la cabeza y dice que llegó a Éfeso. ¿Sí? Dice, y los dejó allí. ¿A quién dejó allí? A Priscila y Aquila. ¿Sí? Y entrando en la sinagoga, o sea, Pablo no perdió el tiempo. Llegó a Éfeso, dejó ahí a Priscila y Aquila, y lo primero que hizo fue, vámonos a la sinagoga, a predicar el evangelio. ¿Sí? Y no dice mucho ahí, pero después de ahí van a Éfeso, ¿sí? Junto con Priscila y Aquila, perdón, dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, dice, mas no accedió. Entonces Pablo estaba, ya estoy terminando, Pablo estaba en Éfeso predicando el evangelio, muchos se convirtieron, muchos llegaron a Cristo por esto y le pedían que se quedara más tiempo ahí con ellos, pero Pablo ya había decidido regresar a Antioquía, ¿sí? Por eso dice, no accedió, ¿sí? Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, dice, y zarpó de Éfeso. Ojo, aquí también dice que era necesario que llegara a Jerusalén a celebrar una fiesta. ¿Cuántas fiestas celebraban los judíos? 7 fiestas. La Pascua, panes sin levadura, las primicias, los tabernáculos, la de las trompetas. Había un montón de fiestas, 7 fiestas en especial. Entonces, muy seguramente Pablo iba a festejar una de esas fiestas. Y yo creo que no solamente fue a Jerusalén también para eso. Yo también creo, aunque la Biblia no lo dice y es personal, creo que también fue a entregar su voto. Porque después de terminado el nazareato, tenían que hacer una ofrenda en el templo. Entonces, yo creo que por eso Pablo no fue directo a Antioquía, sino que fue directo a Jerusalén, a celebrar la fiesta y a entregar su voto. Eso es lo que yo creo personalmente, ¿sí? Aunque la Biblia no lo dice. Dice, habiendo arribado a Cesarea, Cesarea es el puerto por el cual puedes llegar a Jerusalén, dice, subió para saludar a la iglesia. Esa parte es, fue a Jerusalén, saludó a la iglesia que estaba en Jerusalén y luego descendió a Antioquía. Y aquí, mi hermano, termina el segundo viaje misionero de Pablo. Gloria a Dios. ¿Sí? Yo espero
Bueno, están en Éfeso. Este mapita dice que llegaron a uno de Rodas y luego, esto no está escrito en la Biblia, pero le digo, muchos estudiosos dicen que llegan a algunos puntos para abastecerse. Entonces era común, era normal llegar a algunos puntos. Y de aquí llegaron a Cesarea. Cesarea es el puerto, llegan aquí y luego ya por tierra dice que bajó a Jerusalén a su lado a la iglesia. Que le digo, yo creo que parte de acá en Cencrea se le había rapado la cabeza para entregar su voto, pero también tenía que hacer una ofrenda. Entonces yo creo que también hizo su ofrenda y después dice que después de saludar a la iglesia subió a Antioquía. ¿Sí? Entonces si usted dice, ellos fueron a hacer eso y llegaron hasta Jerusalén y después a Antioquía. Termina el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, usted ya sabe por dónde recorrió Pablo, ya sabe los lugares que recorrió Pablo para su segundo viaje misionero. En cada lugar en donde Pablo llegó a hablar el evangelio, a llevar el evangelio, se formaron iglesias. ¿Sí? Se formaron iglesias, se formaron iglesias, se formaron iglesias, se formaron iglesias, y el evangelio, mi hermano, fue creciendo, 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 creciendo y creciendo. Hasta un punto, y al final, porque le digo, estoy preparando el tercer viaje misionero de Pablo, que también va a ser en 2 partes porque está muy largo, y también quiero hablar del viaje de Pablo a Roma, que algunos lo llaman el cuarto viaje misionero, aunque no dice la Biblia que sea el cuarto viaje misionero de Pablo, pero al final quiero dar un estudio acerca de la importancia que tienen las misiones, porque es importante. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no predica el evangelio? Quizás también se hubiera levantado iglesias, ¿no? Muy seguramente. El Señor mueve corazones, mueve todo para que la gente siga. Pero el trabajo que hizo Pablo fue excepcional. En los años en los que fueron sus ministerios, después Pablo procurando a las iglesias, escribiéndoles a ellas, enseñándoles, mandaba a gente de su equipo, Timoteo, Silas, Tito, yendo a las diferentes partes en Creta, en Corinto, en Éfeso. Vemos, por ejemplo, cuando Pablo escribe a Timoteo, la primera y la segunda carta, Timoteo, ¿dónde está? ¿Dónde está sirviendo Timoteo cuando Pablo le escribe la carta de primera y segunda de Timoteo? En Éfeso. Timoteo está en la iglesia de Éfeso enseñándoles y Pablo les escribe. La carta de Tito. ¿Tito dónde estaba cuando Pablo le escribe la carta? En Creta. ¿Sí? Entonces, y vimos en la semana, por ahí, la semana pasada me invitaron a dar una pequeña plática de Tito, porque los chavos iban a ir allá a Huachichil, iban a hablar de Tito. Y yo les comentaba que Tito también había servido en qué iglesia. ¿Se acuerdan? Corinto. Tito también había servido en Corinto. En el tercer viaje misionero lo vamos a ver. Tito lo esperaba ahí en Troas, no lo había encontrado, perdón, Pablo esperaba a Tito en Troas, no lo había encontrado y Pablo estaba muy triste por eso. Después Pablo viaja a Filipos y resulta que ahí se encuentra a Tito y dice Pablo, está mi corazón gozoso porque llegó mi hermano Tito. Y Tito venía de Corinto. Y adivine qué, la segunda carta a los Corintios es llevada por Tito a la iglesia de los Corintios desde Filipos. Por eso, mi hermano, las escrituras son preciosas, son maravillosas. Y si entendemos todo esto, cuando usted lea una carta ahora, diga, Primera Tesalonicenses, ya sé que allá se convirtieron en el segundo viaje misionero de Pablo. La carta a los Efesios, ahora sé que en el segundo viaje misionero de Pablo se formó la iglesia de los Efesios. ¿Sí me entienden? Eso es importantísimo. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros. Eres maravilloso, Padre, y nos haces entender grandes cosas en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces entender cómo es que fueron formadas, Señor, las iglesias que ahora podemos leer en las Escrituras. Cartas preciosas, Señor, que nos enseñan grandes cosas en nuestras vidas como creyentes y como iglesia. Permite, Padre, que esto siempre haga mella en nuestro corazón y haga mella en nuestra mente, Señor, para que tu palabra sea exaltada siempre. Bendecimos tu palabra, Señor, porque es buena. Y permite que nosotros, Señor, seamos no solamente oidores, sino hacedores de ella. Permite que
Señor, podamos conocerla cada día más, porque ahí está tu vida. Señor, y que nosotros seamos cada vez mejores y parecidos a ti, Padre, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Padre, como tú lo has dicho. Tú has dicho que has empezado la buena obra en nosotros y tú la has de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por tu palabra. Bendice esta congregación, Señor. Bendice a los hermanos que siempre disponen su corazón para aprender de tu palabra, Señor. Bendíceme a mí, Señor, que tú has movido en mi corazón para que este mensaje sea dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces sería todo. Los hermanos que están por ahí en Zoom, muchas gracias. Nos despedimos hasta aquí. Gracias. No falte a las reuniones de la semana. Miércoles de oración. Tenemos mucho por qué orar. ¿Se acuerdan del canto? El canto dice que si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. No falte los estudios bíblicos del jueves. Aquí